Tutieu les envía un cálido saludo a todos los espectadores. Desde lo más profundo de mi corazón, les deseo a todos un día lleno de energía, alegría y la mayor suerte. Egan está enfrentando una crisis financiera terrible y todo lo que ha construido podría desmoronarse en un instante. Necesita una gran cantidad de dinero de inmediato, pero no sabe dónde conseguirlo. ¿Qué camino tomará? ¿Quién será la persona que lo ayudará cuando todas las puertas parezcan cerrarse? Estas decisiones importantes no solo cambiarán su destino, sino que también harán que reflexionen sobre el verdadero valor de la ayuda y la confianza. En solo un minuto todos los secretos serán revelados. Estén atentos, no aparten la vista de la pantalla porque lo que viene sorprenderá a todos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones porque los próximos eventos serán aún más emocionantes. Uri estaba sentado pensativo en su oficina con el teléfono en la mano, pero su mirada ya no estaba en la pantalla, sino perdida en una ansiedad indescriptible. Apenas unos minutos antes había recibido una llamada inesperada de un amigo cercano, quien le informó que Egan, la persona en la que siempre había confiado, estaba pasando por un gran problema. Últimamente Egan está teniendo algunos problemas. Las palabras de su amigo resonaban en la cabeza de Uri, y no podía dejar de pensar en lo que podría estar sucediendo. Uri no era de los que se preocupaban fácilmente, pero algo en esa llamada lo mantenía inquieto. Su respiración se volvió más pesada al pensar en Egan, quien siempre había sido su apoyo firme en los momentos en que más lo necesitaba. No puedo dejarlo solo en este momento, pensó. De inmediato llamó a Trang, la gerente financiera de la empresa. Trang prepara una cantidad de dinero y ve a ver a Egan ahora mismo. Está pasando por algo grave, no podemos dejar que lo enfrente solo. Trang no hizo más preguntas, solo asintió y comenzó a prepararse para partir. Sin embargo, cuando terminó la llamada, Uri se quedó en la oscuridad de su oficina con sus pensamientos apilándose uno tras otro. Una sensación vaga de inseguridad comenzó a surgir en su corazón, como si hubiera algo que no había visto por completo. De repente recordó algo importante. Debo informarle a Tutieu ahora mismo, pensó Uri. No podía dejar que todo sucediera sin avisar a Tutieu, quien siempre lo había ayudado mucho en decisiones importantes anteriormente. Pero ¿por qué tenía esa sensación? ¿Será que Egan realmente está pasando por dificultades que solo necesitan un poco de dinero para resolverse? ¿O es que hay algún secreto que se está ocultando? Todo comenzó a volverse más complicado en la mente de Uri. Sabía que cuando Tutieu se enterara de esto, todo ya no sería tan simple como al principio. Cambiaría este encuentro todo. ¿Y qué secretos se esconden detrás de Egan que Uri aún no sabe? Cada segundo que pasaba, Uri sentía que las preguntas lo acechaban sin poder deshacerse de ellas. ¿A dónde está llegando todo esto? Sin duda, esto no sería tan sencillo como pensaba. Cada decisión ahora sería la clave para desentrañar todos los misterios que lentamente comenzaban a salir a la luz. Uri entró en la habitación con la mirada claramente preocupada. Tutieu estaba sentado detrás del escritorio con la cabeza baja, como si estuviera perdido en sus propios pensamientos. Tutieu, hoy escuché que Egan tiene problemas financieros, así que le pedí a Trang que le llevara dinero para ayudarlo a resolver algunas cosas, dijo Uri mientras observaba la reacción de Tutieu. Tutieu levantó la vista, su rostro no mostró ninguna emoción, pero sus ojos afilados atravesaron a Uri como si estuviera buscando algo. ¿Deberíamos ir a ver a Egan? Preguntarle cómo está, animarlo un poco, preguntó Tutieu con un tono lleno de preocupación pero también serio. Uri se quedó pensativo, sus labios apretados como si estuviera ponderando cada palabra. Egan era un amigo que no se abría fácilmente, pero siempre ocultaba sus dificultades. Bueno, vamos a su casa a ver qué pasa.
dijo Uri, pero su respuesta no sonaba tan cómoda como parecía. Había una sensación vaga, como si algo estuviera siendo escondido tras esas palabras. ¿Realmente Egan está en problemas o hay algún otro secreto que no han descubierto? Cuando ambos salieron de la habitación, el aire a su alrededor se volvió de repente denso. Cada paso que daban parecía acercarlos más a una verdad no revelada. ¿Qué descubrirían cuando se encontraran con Egan? ¿Y qué sucedería si sus problemas no fueran solo una simple cuestión financiera? ¿A dónde los llevaría este viaje? Y todo seguiría siendo como pensaban. Uri y Tutieu entraron a la casa de Egan y la atmósfera en la habitación era tensa. Trang ya estaba allí sentada en silencio, en una silla con una expresión preocupada en el rostro. Egan estaba sentado frente a ellos, evitando mirar a sus amigos que habían venido a ayudarle. Al ver a Uri y Tutieu, Egan se levantó lentamente pero sin mostrar ningún signo de alegría. Uri fue el primero en hablar, su voz tranquila pero con preocupación. Egan, toma este dinero. Solo te ayudará a resolver las cosas por ahora. Tutieu, de pie a su lado, añadió: no te preocupes. Todos somos amigos, ayudarnos en tiempos difíciles es algo normal. Egan miró en silencio el dinero en las manos de Uri, sus manos temblaban levemente. Claramente no quería aceptarlo, pero no podía rechazar la ayuda de sus amigos. La habitación permaneció en silencio, solo se oía el suspiro de Egan, como si estuviera luchando consigo mismo. Sus ojos se bajaron como si estuviera a punto de perder toda paciencia. Después de un largo momento de silencio, Egan finalmente habló, su voz ronca por la emoción. Gracias, de verdad muchas gracias, pero no sé qué decir. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero intentaba mantener una apariencia fuerte. Uri y Tutieu se miraron, su preocupación seguía creciendo. Sabían que este dinero no resolvería solo los problemas financieros de Egan. Seguramente había algo más profundo, un secreto que Egan no podía o no quería compartir. Pero, ¿por qué no aceptaba la ayuda de sus amigos? ¿Y sería este silencio una señal de algo más peligroso que aún no habían notado? Egan lentamente tomó el dinero, pero sus manos seguían temblando. Yo usaré este dinero para resolverlo inmediato, pero se los devolveré pronto. Las palabras de Egan resonaron en el aire, pero su mirada era completamente diferente. Había un miedo oculto en sus ojos, un miedo que ninguno de los tres podía explicar. Todo esto apenas comenzaba y las preguntas sin respuesta seguían flotando en el aire. ¿Qué está pasando realmente con Egan? ¿Son estos problemas financieros solo la punta del iceberg o hay una conspiración más profunda esperando detrás? El café estaba vacío. El ambiente tranquilo, solo se oía el sonido de las tazas chocando entre sí. La débil luz amarilla de la lámpara colgante iluminaba el lugar, creando una atmósfera brumosa, como si estuviera ocultando secretos que nadie quería que se conocieran. El señor Tuan estaba sentado solo, su mirada fría, observando al hombre que acababa de entrar en el café. Ninguno de los dos necesitaba saludarse. Solo se miraban en silencio, como si ya estuvieran acostumbrados a este tipo de encuentro. ¿Cómo va lo que te encargué? La voz del señor Tuan resonó en el espacio silencioso sin ninguna emoción. Era una voz fría, clara, que reflejaba la paciencia de alguien que siempre tiene el control de la situación. El hombre se sentó frente a él sin mostrar preocupación, pero sus ojos reflejaban una cautela, como si estuviera esperando una reacción del señor Tuan. Dejó la taza de té sobre la mesa y respondió sin rodeos: «Señor, he seguido todas sus indicaciones. Egan está pasando por muchos problemas financieros. Necesita una gran cantidad de dinero para solucionar esto». El señor Tuan no respondió inmediatamente. Se quedó en silencio, observando al hombre como si pudiera leerlo todo. Una leve sonrisa apareció en su rostro, pero era una sonrisa fría, sin ningún tipo de emoción. «Lo hiciste bien», dijo con un tono igualmente frío.
Ahora sigue vigilando todo lo que haga Uri y Egan. Todo tomará su curso. Déjalo seguir y si hay algo nuevo, avísame inmediatamente. Las palabras del Sr. Tuan sonaron como una orden inapelable sin lugar a dudas. El hombre asintió sin decir una palabra como si ya estuviera acostumbrado a estas instrucciones breves y claras. Se levantó, inclinó la cabeza en una reverencia cortés al Sr. Tuan y salió del café sin mirar atrás. Su figura se desvaneció en la oscuridad como si hubiera desaparecido en la quietud de la noche. El Sr. Tuan siguió sentado allí con su rostro inexpresivo, pero en su mente los planes complejos ya estaban comenzando a tomar forma. Estaba claro que Egan había caído en la trampa que él había preparado desde hacía mucho tiempo. Egan no sabía que todas las dificultades que estaba enfrentando eran solo una parte de un plan mayor que el Sr. Tuan había diseñado cuidadosamente. ¿Serían los problemas financieros de Egan solo la punta del iceberg o debajo de esa fachada hay una verdad mucho más aterradora que pronto se revelará? Todo parecía estar cayendo en una tensión creciente donde cualquier decisión podría cambiar completamente el curso de los acontecimientos. El Sr. Tuan salió del café con los planes misteriosos aún en su mente. Lo que estaba sucediendo no era solo ayudar a Egan a superar sus problemas financieros, sino una parte de un juego más grande que él ya había calculado de antemano. Un juego cuyo resultado podría cambiarlo todo, no solo para Egan, sino también para Uri. ¿Se revelará pronto la verdad sobre Egan? ¿Y tendrá Uri la perspicacia para darse cuenta de que está siendo arrastrado a una guerra de la que aún no tiene conocimiento? Todo apenas está comenzando y las preguntas aún no tienen respuesta. nhiều khó khăn mà Egan vẫn nổi hai giới nhất một ngoài có một sự thật còn khủng khiếp hơn đang dần nổ nổ. Mọi người dần rơi vào một trạng thái căng thẳng nơi mà bất kỳ quyết định nào có thể thay đổi cục diện. Ông Tuấn rời khỏi quán nước bước ra ngoài với một kế hoạch đầy bí ẩn trong đầu. Mọi chuyện chỉ đơn giản giúp Egan vượt qua khó khăn tài chính mà là một phần trong một cuộc chơi lớn mà ông đã tính toán từ trước, một trò chơi mà kết quả có thể thay đổi mọi thứ. Không chỉ Egan mà còn có cả Uzi. Liệu sự thật về Egan có sớm được phơi bày và liệu Uzi có đủ sáng suốt để nhận ra mình đang bị nuôi cá vào cuộc chiến mà anh chưa hề biết. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu và